y gracias por permanecer en sintonía de su canal Antigua. Hoy es viernes 2 de octubre de 2015 y hemos seguido muy de cerca, casi sin interrupción, los eventos que han sucedido en el Cambrai número 2 a partir de anoche, las 21 horas, para ser exactas, entre 21:15 y 21:30, una luz soterra. Sabemos alrededor de 100 casas, los números han variado conforme han avanzado las horas del día. Sabemos que pueden ser al menos 600 personas afectadas. Este viernes, como todos, se sientan en esta mesa 4 comentadores de Canal Antigua y hoy me acompañan Carmen Ortiz, Adrián Zapata y Cristian Castillo. En la mesa está junto con nosotros Jean Roche Lebu, que es el vicepresidente de la Asociación de Planificadores Urbanos y Territoriales. Muchas gracias por acompañarnos, Jean Roche. Gracias, Claudia. Un gusto. Carmen arranca con la primera pregunta y la conversación, que tiene que ver justamente con las razones y las causas de estos hechos. Así es. Ingeniero, antes de pasar a los asuntos más específicos, porque de aquí podemos conversar muchísimas cosas, analizar muchas aristas, ¿cuál es su impresión, su opinión, su sentir respecto a lo que estamos viendo en estos momentos, en esta tragedia del Cambrai 2? Pues primero es eso, una tragedia, ¿verdad? Todos creo que lo que estuvimos desde la mañana pendientes de las noticias. Yo le puedo contar una anécdota personal, es que estaba escuchando un programa de un colega de ustedes, de Quique, justamente cuando entró la señora que hace la limpieza y que viene en llanto y me cuenta que uno de sus familiares, su hermano, estaba precisamente en el lugar de los hechos y que si podía hacer algo, averiguar, encontrar alguna información, porque pues obviamente tenía desde más de 6-7 horas de no poder hablar con esa persona. Entonces una tragedia que está tocando pues la ciudad, entonces que está tocando gente cerca. Más de una persona tiene conocidos, relaciones que han estado más o menos vinculados. Ha afectado también la vida de los ciudadanos, el tráfico. En alguna medida es una tragedia que se hace más cerca porque está dentro del área metropolitana. Obviamente no la hace más fuerte que otras que han ocurrido en toda la historia del país, y eso lo vamos a discutir, pero pues hace que la gente sea más sensible probablemente y que nos conlleve a pensar en tragedias de ese tipo, a respuestas, a soluciones, a políticas, a instrumentos que se necesitan implementar para decir hasta ahí y ya no queremos que haya más de esos eventos para el futuro. Precisamente, Jean-Roch, el tema de los deslizamientos es un tema muy conocido en el país. De hecho, la primera capital del Reino de Guatemala fue destruida por un lahar. ¿Qué estamos haciendo mal o por qué no aprendemos de los diferentes deslaves que hemos tenido en el país, el mismo Ixtahuacán y algunos otros importantes que han destruido poblaciones enteras? ¿Por qué no aprendemos de la historia y qué estamos haciendo mal? El riesgo primero es una construcción social y humana, ¿verdad? Entonces partimos de ese primer elemento que no es un desastre natural, sino que realmente es algo que como sociedad hemos ido construyendo. El riesgo se compone en 3 grandes elementos: las amenazas, y obviamente Guatemala es uno de los países más propicios a una serie de amenazas naturales que no solamente hoy en día son muy grandes, pero que además se van exacerbando con el cambio climático. Entonces, amenazas hay y va a haber para mucho tiempo. El segundo componente son las vulnerabilidades, y las vulnerabilidades pues responden al tipo de sociedad que se ha construido, a la pobreza, a lógica de cómo nos hemos ocupado el territorio. Y el tercer elemento es la exposición, es decir, que tanta gente está en un territorio determinado, expuesto a esas amenazas y con las diferentes vulnerabilidades que puede tener ese conjunto humano. Y obviamente en las ciudades, que son lugares donde las densidades son las más altas, pues tenemos las exposiciones más grandes y entonces las catástrofes o los desastres más grandes que ocurren después, obviamente, de disparar esos elementos. ¿Qué hemos hecho? Yo creo que ahí no se trata de buscar un culpable, sino que es un tema de responsabilidades compartidas, que vienen desde una debilidad institucional muy grande, y eso lo vamos a discutir un poco, el rol que deben de tener las instituciones en la prevención de esos riesgos, en esas políticas de ordenamiento territorial que son realmente los que hacen falta en ese marco. Tiene que ver con la sociedad misma, pues entendemos de que la CONRED había advertido 2 veces a la municipalidad, pero incluso a los mismos pobladores, de los riesgos
que existían en esta zona, y aún así la población sigue habitando y quedándose en esas casas. Lo mencionaste de Ixtahuacán, lo mismo, siguen la gente viviendo en el viejo Ixtahuacán, cuando sabemos que son zonas que tienen altos riesgos, cuando ya las autoridades y las municipales y nacionales han advertido. Ahora, ¿advertir es suficiente o se necesita ir hacia otras medidas que son más complejas, de reasentamiento, de reubicación? Quizás esa debiera ser la próxima pregunta. ¿Advertir es suficiente? ¿Qué es lo que se debe realizar? ¿Hay prácticas o lecciones aprendidas en otros lugares del mundo que Guatemala deba prestar atención? ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando se le pide a una familia, a una comunidad, a un caserío dejar su casa, pero sin opciones? Es la casa y no hay otra opción para ir. Correcto. Digamos, cuando entramos al tema de reasentamiento, de reubicaciones, entramos otra vez en esa dimensión amplia de la planificación y del ordenamiento territorial. Es decir, si realmente queremos o identificamos zonas de altísimo riesgo, donde no hay otra opción que dejar que las familias pues salgan de esa zona y no puedan vivir en ese territorio, entonces es de responsabilidad también del poder público. En este caso es una competencia muy fuerte que tienen las municipalidades de planificar y de encontrar soluciones habitacionales que significan tener acceso a vivienda, a suelo, a bancos de tierras, tener una serie de instrumentos que permiten realmente que esas familias pues se vayan ubicando en zonas que sean aptas para vivir y que no sean muy a la periferia, donde ellos al final no van a encontrar las mismas cualidades, porque lo que la gente busca en un tema habitacional es localización. Porque han migrado hacia acá especialmente. Ha migrado hacia acá. Lo que estamos viendo es digamos, las consecuencias de una serie de municipios vecinos a la Municipalidad de Guatemala, que fueron pues objetos de la migración de los años 70, final de 70, post-terremoto básicamente, y que vinieron a hacer un crecimiento espontáneo, bárbaro en los últimos 20 años en los municipios periféricos, sin regulación. Es decir, estamos ahí frente a un caso perfecto cuando la gente dice, si quieren saber un país del mundo donde no hay regulación al mercado del suelo y no hay ordenamiento territorial, vengan a ver los municipios vecinos de municipios de Guatemala. Guatemala tenía cierta regulación, pues porque era el municipio histórico y que había tenido el EDOM, algunos esquemas, instrumentos, pero los municipios vecinos, Santa Catarina, Mixco, Villanueva, fue un crecimiento absolutamente espontáneo, desordenado, sin regulación de nada, y pues las consecuencias están ahí. Justamente una zona sin regulación y un municipio sin regulación es un municipio donde pues conlleva a muerte, ¿verdad? ¿Quién debe pagar los costos de lo que está sucediendo, Jan Roche? Porque no solamente son vidas humanas, es destrucción de propiedad privada, es pérdida de propiedad privada. ¿Quién debe pagar por los costos? Y sobre todo partiendo del hecho de que no es la tradicional población más pobre, sino que estamos hablando de construcciones formales, algunos de incluso más de 2 pisos, de 2 niveles. Entonces, al margen del reasentamiento o de la movilidad, primero fue atajarlo en el momento de que se hace el génesis de esta ubicación de esta gente, pero ahora justamente eso. ¿Qué sucede? O sea, al margen de la reubicación de los sobrevivientes, que el caso es tan dramático, que estamos hablando de más de 600 personas, al margen de eso es la responsabilidad en función de esta dinámica urbanista que nos estás contando. Claro, la respuesta de quién debe de pagar creo que otra vez es múltiple, y al final el problema es que no tenemos todavía los esquemas institucionales que nos permiten responder a esa pregunta. Sí, te diría en otros contextos, y voy a ser un poco duro, pero en Francia una tragedia de eso, el alcalde se va a la cárcel inmediatamente. Totalmente. Porque el alcalde de una cierta forma autoriza en este caso que estamos en un caso de formalidad, es decir, de una vivienda que probablemente recibió una licencia de construcción, entonces significa que hay una posibilidad de decir a esa persona y a esa familia, ustedes pueden vivir aquí, probablemente hay servicios públicos que se han llevado. Cuando estamos en esos casos de formalidad, efectivamente la municipalidad pone su responsabilidad en el juego. Y hay que entender, y eso creo que es un mensaje muy importante, que las licencias de construcción no es un instrumento para sacar plata, no es un UCI, no es un instrumento fiscal, sino que es un instrumento de regulación y de control del territorio. Pero aún así, ahí está de por medio ahora el tema de la corrupción. Debemos de considerar que no solamente personas de escasos recursos o recursos medios están expuestos a este tipo de riesgos.
También hemos sido testigos de casos en donde grandes mansiones y grandes propiedades son construidas en terrenos que no son propios. Pero al final, tanto los propietarios de esas casas como en algunas ocasiones podría ser inmobiliarias, a pesar de la prohibición, deciden construir. Exacto. En este tipo de casos, ingeniero, todavía no existe algún tipo de certificación de seguridad que le dé a la persona que va a comprar una propiedad, que va a comprar una vivienda, de que esa inmobiliaria ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las normativas de construcción y de los diagnósticos del terreno sobre el cual uno se va a sentar. No, todavía no existe ese tipo de normas. Son dos grandes dimensiones que ocurren para el tema de la seguridad en ese sentido para los privados. Uno es la localización segura. El primer punto es que las viviendas, que las casas estén en zonas que son efectivamente libres de riesgo, y eso pues obviamente hacen falta esas regulaciones, lo que llamamos esos planes de ordenamiento territorial, que deben de determinar en primera instancia cuáles zonas excluir del proceso de urbanización. Primero la vida, y entonces cuando hacemos un plan de ordenamiento territorial, lo primero que excluimos del proceso de ordenar nuestro territorio es las zonas de vida, que sean las que pueden atentar a la vida a través de zonas de riesgo, o las zonas de vida por los sistemas ecológicos y naturales, que son fuentes de agua y que nos permiten a nosotros vivir de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, un plan de ordenamiento territorial lo que debería, primero existe en un solo municipio, que es el municipio de Guatemala. Entonces, el resto de municipios opera, por ejemplo, licencias de construcción sin tener un documento técnico, científico, político, porque también un plan de ordenamiento territorial es negociado para definir en qué zonas o no puede él otorgar esas licencias. ¿Y qué hacemos con lo que ya hay? ¿Hasta qué punto puede llamarse, por ejemplo, la ciudad de Guatemala un ejemplo con un plan de ordenamiento territorial, cuando acá mismo nosotros leemos que, por ejemplo, las torres, que son los asentamientos que llegaron a ubicarse a orillas del periférico, todos lo hemos visto, constantemente están bajo alarma también. Y no es el único territorio. Quisiera recordar ese ejemplo más reciente de los casos que menciona Carmen, de la casa en carretera El Salvador, kilómetro 11. La casa en el Zapote, en la zona 2. La casa en el Zapote, en la zona 2, en donde las prácticamente... Cañadas de Elgin, que están en zonas absolutamente abrumadoras desde el punto de vista del riesgo. Cañadas de Elgin, que están en un punto más o menos vulnerable. Similar al que ha pasado. Es similar, lo empezaban a mencionar. Cañadas de Elgin, al final de Avenida Hincapié, un punto tan vulnerable como el Cambrai 2. ¿Qué pasa con lo que ya está construido, ya está ubicado aparentemente sobre un POT, un plan de ordenamiento territorial, pero que está allí? ¿Qué se debe hacer? Ahí es muy complejo, porque efectivamente primero lo que vemos con esos ejemplos es que toca absolutamente a todo tipo de población ahora. No estamos hablando, como decía Adrián, solo de una población de escasos recursos o de asentamientos. Creo que la situación de los asentamientos sí es trágica, porque probablemente más del 30%, por datos que hemos tenido en CEGEPLAN, en algunos estudios que se han hecho sobre el censo de asentamientos precarios, más del 30-40% de esos 700,000 personas que viven en asentamientos están en pendiente superior a 30%. El riesgo es pendiente superior a 30%, agua, suelos porosos, y esa es la ecuación perfecta para que haya un deslizamiento, sea por lluvia o sea por temblor. Disparan ese tipo de deslizamientos que son fatales. Entonces, primero hay una gama, digamos, de exposición por diferentes tipos de población a ese fenómeno. El segundo aspecto que es fundamental es que es mucho más barato prevenir que efectivamente reaccionar ahora a una situación construida. Y ahí es un mensaje importante que también queremos llevar, es que ese fenómeno, si bien es cierto hoy en la ciudad capital y en la área metropolitana, pues puede tener consecuencias muy grandes. Algunos de los estudios que hemos trabajado ahí desde el lado de CEGEPLAN han mostrado que dentro de 20 años el fenómeno de la urbanización es un fenómeno que se va a exacerbar en centros poblados secundarios, y en esos centros poblados, llámese Quetzaltenango, Cobán, va a ocurrir exactamente lo mismo. Van a haber gente que se van a instalar en esas zonas porque hoy en día no cuentan otra vez con esas herramientas, esos instrumentos de gestión, y entonces hoy en día estamos todavía en tiempo para esos municipios en hacer una política contundente, que pasa eso por recursos, pasa eso por preocupación, por decisión política, por coordinación,
por ley, porque no tenemos, somos de los pocos países que no contamos con una ley de ordenamiento territorial, eso lo tienen los países vecinos, y entonces esos esfuerzos deben de ser muy contundentes para evitar el problema en las futuras ciudades que pueden tenerlo. Y en los casos, solo termino con la idea que en los casos estos, pues, lo mencionábamos, el tema del reasentamiento y reubicación es un tema que necesitamos absolutamente dejar de ser como un tema tabú, que todavía lo es un tema societal, porque efectivamente tenemos dificultades como sociedades en aceptar, y eso tiene que ver con reglas, tiene que ver con capacidad de coerción de una cierta forma, ¿verdad? Dice la gente, mire, señores, si no pueden vivir, no pueden vivir. Vamos a destruir su casa, vamos a poner medidas, digamos, que no le permiten hacer. Ya es complejo, ¿verdad? ¿Hay alguna correlación con la impermeabilización del suelo en todo lo que está sucediendo? Porque aquí podría correlacionarse con el agujero de la zona 2 y los problemas que se han generado inclusive en Quetzaltenango. ¿Existe alguna correlación entre esos dos fenómenos y que eso impacte lo que estamos teniendo en el país de este tipo de fenómenos hidráulicos que afectan, en este caso un deslave, pero en el caso de la zona 2, un hundimiento? Sabemos que el territorio es altamente vulnerable. Guatemala es un territorio complejo, con una topografía que lo hace su encanto, pero que también hace su complejidad para vivir. No sé si han visto los mapas de exposición a amenazas de deslizamiento de la CONRED, que son mapas muy genéricos, donde muestran grandes conjuntos. Básicamente, o casi todo el altiplano está en una zona de riesgo por esas mismas condiciones de un suelo poroso, de un suelo que muy poco compacto, por el régimen de agua que tenemos. Entonces, ya de por sí, nuestra exposición es compleja. Si además a eso le agregamos nuestra imposibilidad o dificultad en ordenar y en realmente propiciar centralidades, zonas de vida, vivienda, porque obviamente todo eso es un tema de vivienda, todo eso es un tema de la gente busca opciones para vivir cuando gente con escasos recursos no tienen acceso a una vivienda formal. Qué bueno que ya se empieza a hablar desde algunas empresas, desde algunas políticas públicas del tema de vivienda con más contundencia. Nosotros estamos planteando que son 2 a 3 millones en los próximos años, en los próximos 10 años de necesidades de vivienda. Es decir, si no resolvemos desde el mercado, y que no se ha resuelto, apenas se construye 40, 50 mil viviendas por subsidios al año, entonces lo que necesitamos absolutamente son políticas mucho más brutales, que tienen que ver con construir de manera mucho más fuerte en suelos seguros y con mucha más fuerza, y eso al final es dinero también, ¿verdad? Es financiamiento. Jan Roig, en efecto, el tema de estar preparados para este tipo de contingencias en función de estos asentamientos que se generan, que como tú bien apuntas, no necesariamente es la precariedad de la edificación, sino muchas veces la plataforma, el terreno sobre el cual se establece y las opciones que tiene la gente. Evidentemente el control para esto requiere recursos del Estado, ¿no? O sea, necesitamos un Estado más fuerte. Pero además de ello, sí valdría la pena establecer el manejo social que se hace cuando se genera el inicio de un asentamiento ante la postura de grupos organizados bueno, algunos con toda la justificación, otros con otro tipo de intereses, y el manejo que hay incluso con algunas organizaciones sociales, con la Procuraduría de los Derechos Humanos y demás, que finalmente termina de completar la ecuación en la complejidad por este problema social que tiene el tema de la vivienda y de los asentamientos. ¿Cómo abordar eso desde esa perspectiva? Absolutamente. Digamos, hay como dos grandes vías. La vía formal, ¿verdad? Donde lo que mencionábamos, necesitamos absolutamente que exista desde la vía formal instrumentos que permiten a las municipalidades en conjunto con el Estado. Probablemente ahí tenemos que discutir, digamos, la viabilidad de la articulación entre la Seconred y las declaraciones de alto riesgo y los POTS municipales o las licencias municipales y regulaciones municipales, que deben de ser mucho más fuertemente articuladas para que cuando haya una declaración de la CONRED, realmente la municipalidad tenga detrás los mecanismos para emprender algunos cambios o para evitar que la gente se instale o para eventualmente reubicarlos. Esa es en la vía formal. En la vía de la parte informal que tú mencionas muy bien, que digamos es un mecanismo al final de acceso a la tierra que tienen la gente más pobre, porque otra vez el mercado no da respuesta a esas soluciones habitacionales, la gente se instala, la gente ocupa, la gente invade, y ahí sí definitivamente hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer del punto de vista participativo social, de capacitación, dando a entender efectivamente que están en juego sus vidas, ¿verdad?, en esos asentamientos.
Pero obviamente eso otra vez va de la mano con la capacidad que debemos de tener de planificar otro suelo para dar opciones a esa gente. Porque otra vez, si no, nos quedamos en el limbo. Jean Roche, nosotros hemos llegado al final de este segmento en el cual nos hemos educado muchísimo sobre cuál es la situación actual. Imagino que habrá muchas preguntas sobre esos lugares que mencionaste que se encuentran en alto riesgo, pero hay una pregunta que estoy tentada de hacer. La anécdota que compartes de la señora que llega a tu casa y te dice no aparecen mis familiares, ¿en qué condiciones se encuentran ellos? ¿Han aparecido ya? No. ¿Cuál? No han aparecido. No, todavía están en esa espera, que es una espera muy compleja. Y esa justamente es la situación de alrededor de 150, 100 familias. Los números no son exactos todavía, pero sí se sabe que son arriba del centenar. Muchas gracias por acompañarnos en este primer segmento. Por favor, permanezcan con nosotros. Nosotros volvemos comentando esta entrevista y comentando más noticias.